anuncio final, colocado en Nueva York, simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores de la incendios. delincuencia, el uso de montajes y Afecta la economía en la América Latina. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su devocional Despierta, Despierta. Voy a tratar un tema que nos compete a todos, pero principalmente a nosotras las mujeres. Y he titulado el tema del día de hoy, Una mujer apasionada por Dios es... Y vamos a ver qué tantas cosas podemos ser las mujeres apasionadas por Dios. Una mujer apasionada por Dios es discípula. Y en Hechos 9:36 nos dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido del griego quiere decir Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Dorcas era una mujer apreciada y discípula de Cristo. Al parecer, cercana a los apóstoles, muy cercana a los apóstoles, que por este tiempo estaban en Jope, ciudad que se encuentra ubicada a 55 kilómetros más o menos de Jerusalén. Nos relata la Escritura que su muerte había sido muy sentida entre las viudas, ya que Dorcas les enseñaba a hacer ropas. Nos dice la Escritura que Dorcas era una mujer rica en obras buenas y de caridad. Entonces, una mujer apasionada por Dios vive de acuerdo y conforme a las enseñanzas de Cristo y por ende sigue su ejemplo. Una mujer apasionada por Dios también es servidora. Desde la antigüedad vemos que mujeres servían a Jehová aún con sus bienes. En el libro de Éxodo, capítulo 38, verso 8, nos enseña que las mujeres, en el momento en que se estaba construyendo el tabernáculo, se deshicieron de sus espejos, que era algo preciado en esa época. ¿Por qué? Porque eran placas pulidas de bronce para la edificación del altar del holocausto. Ellas eran mujeres dedicadas a Dios, y cuando se es dedicado a Dios, se tiene y se siente ese celo por la adoración, que para el entonces era la adoración del tabernáculo. Entonces, una mujer servidora o una mujer apasionada por Dios es servidora. Así también en Lucas capítulo 8, versos 1 al 2, nos dice de las mujeres que servían a Jesús. Y dice la Escritura: y poco después, Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, que era el mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Entonces vemos cómo una mujer apasionada por Dios es servidora. También vemos que una mujer apasionada por Dios cumple dentro del cuerpo de Cristo el rol de diaconisa. Veamos en Romanos capítulo 16, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Os recomiendo, está hablando el apóstol Pablo, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo.
Saludad también a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, una mujer apasionada por Dios también cumple el rol de diaconisa en el cuerpo de Cristo. También podemos ver que una mujer apasionada por Dios ejerce el papel de anciana, no anciana ya por nuestras canas, sino cumpliendo el rol de sabia, mujer llena de sabiduría. Y esto lo encontramos en la Escritura, en el libro de Tito, capítulo 2, versos 3 al 5, donde nos dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, una mujer apasionada por Dios ejerce un papel de mujer sabia. También una mujer apasionada por Dios es obrera. Nos dice también en el mismo, continuando el verso: saludad a Trifena y a Trifosa. No vayamos a colocar esos nombres a nuestras hijas. Obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Entonces, una mujer apasionada por Dios es obrera de la obra del Señor. Me llama la atención porque estudiando busco el origen de la palabra obrero y viene del griego ergates, que significa uno que labora. Por extensión podemos entonces decir uno que labora en la obra de Dios. Esta es la forma como Dios quiere que nos veamos y nos identifiquemos cuando le servimos en un ministerio. En la palabra de Dios, nada está registrado por coincidencia. Y en el caso de las cartas del apóstol Pablo, podemos notar que en varias ocasiones destaca las salutaciones a mujeres que servían en el ministerio. Una mujer apasionada por Dios también ejerce el llamado de maestra. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 26, y ese contexto nos habla de Apolos cuando estaba en Éfeso. Dice la palabra de Dios: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Respecto de esta pareja que menciona el apóstol Pablo, Priscila y Aquila, el apóstol también escribe en Primera de Corintios, capítulo 16, que ellos dos lideraban la iglesia en su casa en Éfeso. Los eruditos han escrito y han tenido por concepto que Prisca, que es la misma Priscila, no es la única mujer asociada con el liderazgo de las iglesias en casas. Un número bastante sorprendente de mujeres son mencionados en este papel. Por ejemplo, en Hechos vemos la madre de Marcos proporcionar un hogar para los cristianos. De hecho, eso está en el capítulo 12 de Hechos. Y en Filipos oímos hablar de los creyentes reunidos en la casa de Lidia. Eso está en el Hechos 16. Recordemos que Lidia nos narra que era una mujer al parecer muy pudiente y que vendía telas púrpura, un lino que para la época era muy costoso. Entonces era una mujer pudiente y que predicaba y que servía y que ayudaba y que apoyaba a los apóstoles en la obra del Señor. Al escribir a los colosenses, el apóstol Pablo saluda a Ninfas y a la iglesia en su casa. Eso está en Colosenses 4.
Quizá Chloe es también la anfitriona de una iglesia local que también es mencionada en Primera de los Corintios. Entonces vemos que una mujer apasionada por Dios puede ejercer el rol de maestra, como lo fue Priscila, y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona a Priscila como 4, 5 o 6 veces, y pues sin querer que signifique más que su esposo, ni más faltaba, tiene una relevancia y le era permitido que explicara la palabra del Señor. También podemos ver que una mujer apasionada por Dios también es pastora. Vemos en Génesis capítulo 29, verso 9. Y ahí es cuando se conoce Jacob con Raquel, para entrar en contexto. Dice que la palabra, todavía estaba él hablando con ellos. ¿Él quién? Jacob. Cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Les digo que el contexto nos habla del encuentro de Jacob con Raquel, cuando ella llevaba el rebaño de ovejas que eran de Labán. Escudriñando la escritura, fui al original para buscar si la traducción es realmente pastora. Y encuentro que proviene del hebreo Ra'ah, R-A'-A-H, que quiere decir literalmente pastores, pastor, pastora, apacienta, atiende un rebaño. Y nos dice ahí que esto es utilizado literal o figurativamente. Literal porque era el oficio de la época y el más insignificante. Recordemos aquí a David. Y figurativamente porque es de donde se hace la comparación o la analogía con el ministro de Dios, cuyo desempeño con el pastor, el ministro de Dios, que debe estar relacionado con las ovejas, que hace referencia al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Entonces, una mujer apasionada por Dios es también pastora. Una mujer apasionada por Dios es evangelista. Veamos el Salmo 68:11, nos dice, el Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Y pensemos y detengámonos y recordemos que sabemos que buenas nuevas es el evangelio de Dios. Entonces, una mujer apasionada por Dios también está llamada a ser evangelista. Una mujer apasionada por Dios también es profeta. En Hechos capítulo 21, versos 8 y 9, dice la palabra, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. También en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14, dice, entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. También recordemos que Miriam, la hermana de Aarón, era profetisa. Entonces, una mujer apasionada por Dios también es profeta. Aquí también me llama la atención, y escudriñando y estudiando la escritura, en aquella época también del antiguo pacto, ojo, también hubo una profetisa falsa, y era Noodías. En la época cuando Jeremías estaba en la reconstrucción de los muros, fue abordado por varios sacerdotes, y entre ellos estaba la profetisa Noodías, pero se da a conocer en la escritura amplia y plenamente
que era una falsa profeta, cosa que viene anunciando y que está de hecho escrito en la palabra de Dios, que en los tiempos finales también existirán los falsos profetas y los falsos maestros, y que aún los escogidos caerán. La invitación, mis amados amigos y estimados hermanos, que escudriñemos la palabra del Señor, que entendamos que Dios no hace acepción de personas y que las mujeres también estamos llamadas a ejercer un rol y ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Finalmente, y no porque signifique sea el despreciado, sino por el contrario, es el más relevante. Finalmente, antes de servir al Señor en cualquiera de estos ministerios, importante destacar que la mujer, el primer ministerio y por el primero que iremos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo es por nuestra casa. Y en nuestra casa podemos ejercer también todos los roles que podemos ejercer en el cuerpo de Cristo. Y estamos llamadas primero a edificar nuestra casa, porque recordemos que el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, el llamado que tenemos las mujeres es poderoso. Primero en nuestro hogar, con nuestro esposo, siendo la ayuda idónea en sujeción y en respeto a nuestro esposo, educando a nuestros hijos y ejerciendo todos los roles que podemos ejercer también en el cuerpo de Cristo. Esto es una bendición. Amados y amadas, mujeres del Señor, les bendigo y les esperamos en nuestro próximo devocional Despierta, Despierta. Si le ha gustado la palabra, por favor apóyenos dando un like para que siga adelante la obra del Señor. Bendiciones, paz del Señor.